Los tipos de textos están enlistados en la parte izquierda de la diapositiva. Son la narración, la descripción, la explicación, la argumentación, la instrucción y la conversación. Cuando decimos conversación como tipo de texto, o sea, el último que tenemos en este listado, no nos referimos a la charla, sino a un tipo de texto. Va a haber un tipo de texto que es el conversacional. Se llama así porque tiene más o menos la lógica y la estructura de la conversación, en el sentido de que hay turnos que se van relevando, roles que se van relevando, voces que se van relevando. Los tipos de texto están definidos ya en la literatura clásica de los estudios lingüísticos y son estos 6. Hay un consenso generalizado en que estos tipos de textos son los que cubren todas las alternativas. Ustedes lo van a trabajar en profundidad en Lengua 2, con la profesora Mariana Cucato y su equipo. Pero por lo pronto está bueno tener en cuenta esta primera diferenciación que hacemos entre tipo de textos, lo que está a la izquierda de la diapositiva, y géneros discursivos, lo que vemos a la derecha. Esta es la primera diferenciación, que los tipos de textos son 6, son un número definido y acotado. Distinto es el caso de los géneros discursivos. Cuando lean los textos de la bibliografía de esta unidad y de otras también, por ejemplo, Kerbrat, recordarán que habla de géneros discursivos, notarán que los autores coinciden en que es interminable el listado de posibles géneros discursivos. Mientras tenemos solo 6 tipos de texto, la cantidad de géneros discursivos son indeterminadas, es indeterminada. Todo el tiempo se crean géneros nuevos en las distintas modalidades del lenguaje, en la lengua oral, en la lengua escrita, en la comunicación virtual como la que estamos teniendo ahora. Por ejemplo, este género que tenemos ahora, en el que estamos participando, que es el de la comunicación virtual, que tiene mucha oralidad, algo de escritura, porque como vemos estamos trabajando con diapositivas, es un género que casi les diría no existía hace 2 años atrás. Y no sabemos qué otros géneros se van a crear en la vida académica más adelante. Así que primera diferenciación. Los tipos de textos, 6, una cantidad definida. Mientras que los géneros discursivos son, si bien se pueden clasificar, el listado es interminable. No acabaríamos nunca de hacer un listado de géneros discursivos. Segunda diferenciación. Si repasamos nuestros géneros, acá nombramos solo algunos: la receta, la arenga deportiva, ese aliento que da el entrenador, por ejemplo, antes de un partido, la novela, que como sabemos es un género literario, una declaración testimonial, que la podríamos pensar como un género del ámbito policial o del dominio de la justicia, un folleto turístico, lo podríamos circunscribir en el dominio, bueno, de las agencias de turismo o de la publicidad, una anécdota. Quien cuente una anécdota está participando en un género discursivo. El debate parlamentario, el panel televisivo, que es también como una especie de debate, pero en otro ámbito. Un manual de instrucciones, pensemos cuando compramos un celular o cualquier aparato. Una conferencia en el dominio de la vida académica. Y un foro de discusión también es un género. Es un género de foro de discusión en el ámbito de la oralidad, en la vida académica, y también es un género que nosotros transitamos, por ejemplo, en nuestras aulas virtuales. Cada vez que abrimos un foro, es también un género discursivo, estamos participando en él. Una pregunta que podemos hacer para señalar otra diferencia entre un concepto y otro, estoy tratando de encontrar el cursor, perdón, es si nos concentramos en el primer tipo de texto, el texto narrativo, la narración, podríamos preguntarnos qué géneros básicamente o principalmente responden a la estructura de la narración, o tiene la narración, el texto narrativo, como secuencia o estructura principal.
No lo vamos a hacer exhaustivamente, pero notarán que la novela tiene mucho de narración. Casi diríamos que es la característica básica de una novela. Una declaración testimonial, pensamos en un testigo que cuenta un accidente. El folleto turístico no necesariamente tiene narraciones. La anécdota sí. El debate parlamentario podría tenerlas, pero no sería el tipo principal. Lo mismo podríamos decir de la conferencia y del foro de discusión. No sería el tipo de texto principal o esperable. En la conferencia a mí se me hace más que uno espera que lo principal sea la explicación, no que nos cuenten anécdotas. Uy, perdón, esto tenía que ir a la conferencia. ¿Qué textos, qué géneros, perdón, responden a la estructura o secuencia de la instrucción o de un texto instructivo? Bueno, entre los casos más representativos tenemos la receta de cocina, por ejemplo. Y entre los que tenemos aquí, como les decíamos, es interminable, pero entre los que tenemos aquí, el manual de instrucciones se caracteriza por ser predominantemente instructivo. Descripción, ¿dónde tendríamos descripción? Principalmente, bueno, el folleto turístico. Uno espera que si va a una agencia de viajes a armar sus vacaciones, espera que le describan a través de folletería, por ejemplo, los lugares a donde puede ir. De estos géneros que tenemos, ¿cuáles son predominantemente argumentativos? Bueno, el debate, el panel televisivo. Y en algunas formas clásicas de la arenga deportiva, que lo que busca es alentar, es convencer, es insuflar ánimo, es del tipo del texto oral inspiracional, la arenga deportiva, tiene también una cuota importante, puede ser la principal, de argumentación. Quien está arengando quiere convencer al equipo de que va a ganar por tales o cuales cuestiones. Bueno, esto que estamos haciendo nos permite encontrar otra diferencia notable entre los tipos de textos y los géneros discursivos. Y es que los tipos de textos no son privativos, no son exclusivos de ningún dominio ni de ningún género. Esto que hicimos recién fue encontrar en distintos géneros y en distintos dominios, el de la cocina, el deporte, la literatura, la justicia, el turismo, la política, distintos formatos básicos, elementales, que son los tipos de textos. Segunda característica, entonces. La primera era que no son más que estos 6. Son definitivamente estos 6. Es una cantidad acotada, primera característica. Y la segunda que vemos ahora, o podríamos decir segunda y tercera, es que los tipos de textos no son exclusivos ni de un género, por eso podemos encontrar varios géneros relacionados con cada tipo, y tampoco son exclusivos de ningún dominio. Así que tendremos por lo pronto 3 características. Vamos a sacar las marcas porque nos van a confundir. Una receta de cocina, decíamos recién, típicamente, básicamente, responde a un texto instructivo, una serie de instrucciones. Precaliente el horno, ponga tales ingredientes, corte de tal forma la cebolla. Son instrucciones, son pasos a seguir. Ahora bien, si bien tenemos como estructura, como tipo de información básica las instrucciones, es posible que una receta comience, por ejemplo, contando la historia del plato que se va a cocinar. Este plato tiene origen en tal lugar, tiene tales variantes, lo creó tal chef. Vale decir que si bien tenemos como texto predominante, como tipo de texto predominante, el instructivo, la receta puede contener también narración.
lo mismo podríamos hacer con todos nuestros géneros discursivos. Encontrar que, si bien tienen un tipo de texto predominante, pueden tener otros incrustados en su interior. Recién decíamos, para avanzar en nuestra diferenciación, para ver esta diferencia entre tipos y géneros, que la creación testimonial es básicamente narrativa. Si pensamos en un testigo que cuenta un hecho policial, un accidente que presenció. Ahora bien, en la misma declaración testimonial, quien está haciendo el interrogatorio, pongamos un juez, un abogado, puede pedir que se describa una persona, o que se describa un lugar, o que se describa una situación. Así que si bien es predominantemente narrativa la declaración testimonial, puede tener incrustadas algunas descripciones. Bueno, y lo mismo que estamos haciendo hasta aquí, lo podemos hacer con el resto de los géneros. En todos ellos, además del tipo principal o predominante, podemos encontrar otros de tipo subsidiario, complementario o secundario. Esto está muy próximo y muy cerca, algunos lo deben haber pensado mientras lo comentábamos, a lo que hacíamos cuando trabajamos con funciones del lenguaje, con Jacobson y con Bühler. No sé si recuerdan, en trabajos prácticos lo han trabajado con algunos casos, y también en los parciales, hay una consigna como muy típica que es, dado el siguiente ejemplo, y se presenta un texto, un audiovisual, un videíto, dado el siguiente texto, identifique cuál es la función principal y cuáles son las funciones secundarias. Entonces teníamos como una jerarquía. La función principal es esta, pero yo identifico adentro de ese mismo ejemplo otras funciones que se van sucediendo, pero siempre está la principal que predomina, y es la que marca, la que le da el tono, la que caracteriza principalmente ese ejemplo. Bueno, lo mismo que estamos haciendo ahora es lo que sucedía con las funciones. Encontrar un tipo de texto principal y otros secundarios. Vamos a decir un último. Decíamos que el debate parlamentario se caracteriza por la argumentación. Porque los políticos que están por sancionar, que están por votar sobre una ley, tienen que justificar por qué votan a favor o por qué votan en contra. Bueno, pero también en cada una de las intervenciones del debate parlamentario, alguien puede relatar hechos del pasado. Por ejemplo, contar qué hizo el gobierno previamente, o pensar qué hace la oposición, etc. Entonces, podemos desprender de aquí una cuarta característica. Los tipos de textos tienen esta posibilidad de incrustarse unos dentro de otros y organizarse jerárquicamente. Siempre hay uno predominante y otros secundarios. Incluso adentro de esa estructura como de cajas chinas, podemos encontrar un tipo de texto, adentro otro tipo de texto, adentro otro tipo de texto. Por ejemplo, quien está interviniendo en este debate parlamentario puede estar narrando un hecho, contando qué hizo el gobierno con la pandemia, por ejemplo. Pero adentro de esa narración puede incrustar una descripción y describir entonces, no sé, cómo está organizado el sistema de salud. ¿Qué tenemos ahí? Una descripción, adentro de una narración, pero en el marco general de una argumentación. Así que funciona con una lógica muy similar a las de las funciones del lenguaje. Cuarta característica entonces. Los tipos de textos se combinan, se incrustan unos adentro de otros y se organizan jerárquicamente. Hay uno que domina y otros que están en un lugar inferior, en el sentido de jerarquía, de importancia. Y esto no es tan desprendido de la idea de función del lenguaje, porque si uno presta atención, notará que los tipos de textos responden a ciertas funciones del lenguaje que conocemos. Por ejemplo, la narración y la descripción están muy cerca de lo que es el texto de tipo referencial. Del mismo modo, podemos decir que la argumentación y la instrucción están muy cerca de aquella función del lenguaje que algunos autores llamaban apelativa y otros llamaban conativa.
aquella que tenía que ver con lograr algo del interlocutor. Según Jacobson, cuando el mensaje está orientado hacia el oyente. Así que no es raro que podamos ver una lógica parecida de las funciones. Esa es nuestra cuarta característica. Y la última, la quinta, repasémosla si quieren rapidito. Los tipos de textos, cantidad acotada, no son privativos ni exclusivos de ningún dominio, no son privativos ni exclusivos de ningún género, y esta cuarta es que se organizan jerárquicamente y pueden incrustarse unos en otros. La última característica, y para algunos autores es la principal, nuestra quinta característica, es que los tipos de texto sugieren modos, formas, son formatos, ¿verdad? Pero principalmente son modos, formas de seleccionar y organizar la información. Modos de organizar, primero de seleccionar y después de organizar la información. La información que va a tener nuestro texto. Entonces tenemos que pensar qué tipo de información supone cada tipo de texto. Y esto es muy sencillo. En un texto narrativo uno espera que la información seleccionada y que está organizada en la secuencia de tipo narrativa son hechos, son acciones, son sucesos. Y lo mismo podríamos pensar con cada uno de los tipos de texto. Digo, pensar el tipo de información que requieren, primero seleccionar y luego organizarlo. El texto explicativo, bueno, uno espera que tenga sobre todo un fuerte contenido conceptual y que esos conceptos estén organizados. Por eso decimos seleccionar y organizar la información. Del texto argumentativo uno espera que nos den razones, nos den motivos, justificaciones. No digo argumento para no repetir argumentativo, pero también lo podemos llamar argumentos. Y estos argumentos tienen que estar organizados. Un buen texto argumentativo debe destacar los argumentos principales. Así que es una cuestión de seleccionar los mejores argumentos y al mismo tiempo organizarlos de un modo tal que estén destacados con respecto a los argumentos de menor peso. Bueno, el texto instructivo tiene pasos y tiene etapas, porque supone un proceso. Y al mismo tiempo tienen que estar bien organizados. O sea, primero me tienen que decir lo que tengo que hacer primero. Si es un manual de instrucciones, encienda el equipo, haga tal cosa. Si es una receta, bueno, precaliente el horno, corte las verduras. Los pasos tienen que estar también organizados. Bueno, y finalmente, una noción teórica que nos va a acompañar a lo largo de la clase, bastante, ¿qué es lo que caracteriza a los textos conversacionales? Los textos de tipo dialógicos son intervenciones. Hay otros autores que prefieren llamarlos turnos de habla o turnos de palabra. Vamos a ver, sin embargo, que hay algunas diferencias entre un concepto y otro cuando avancemos en esta clase. Como les decía, cuando hablamos de texto conversacional, no tenemos que pensar en la conversación coloquial, en la charla de la vida cotidiana, común y corriente, como Silvestri iba a decir. Tenemos que pensar en cualquier texto que sea de tipo polifónico, donde se suceden distintas voces. Por ejemplo, un texto explicativo, si bien es de naturaleza conceptual, puede tener adentro voces que se hacen discutir. Entonces alguien podría meter en un texto de tipo explicativo, de hecho sucede todo el tiempo, es algo esperable, citas literales de cosas que dijeron distintos autores. No sé si lo notan, pero decir Chomsky dijo tal cosa, en cambio Saussure dijo tal otra, pero Benveniste lo refutó diciendo esto, es como armar una suerte de conversación o meter un texto conversacional adentro de un texto explicativo. Bien, así que 5 características para diferenciar tipos de textos de géneros discursivos. Este es el cuadrito con el que trabajamos antes de ver la evolución, la historia de la escritura. Lo que vamos a hacer ahora es complejizar, ampliar un poquito más
esas variables que considerábamos cuando describíamos los textos, perdón, los géneros discursivos propios de la modalidad oral del lenguaje. Como en todo ámbito de estudios, los objetos de estudio se analizan a partir de variables. Se llaman así porque son como escalas o como alternativas que se pueden vincular o no con esos objetos. Por eso se llaman variables. Por ejemplo, las variables para describir una persona son su edad, su altura, su color de cabello, si ustedes quieren, el lugar donde nació, su fecha de nacimiento. Noten que son todos una suerte de escalas o de conjuntos de valores posibles. Por eso se llaman variables. Cada vez que tomo una persona, va a variar el valor que va a tener cada una de esas variables a considerar. Y las variables son siempre de dos tipos. Las que efectivamente responden a una escala, donde tenemos un valor mínimo, un valor máximo, de tipo cuantitativo, pero con una serie de grados intermedios. No una serie de grados intermedios, sino infinitos grados intermedios. Por eso se llaman escalas continuas o variables continuas, porque señalan grados, y entre cada uno de esos grados hay infinitos grados posibles. Por ejemplo, para el ejemplo trivial que decíamos recién, si estoy describiendo una persona, la altura de una persona es una escala continua. O sea, tengo infinitas alturas posibles. Esto no quiere decir que la regla que usamos para medir tenga todos los valores, pero sabemos que entre un milímetro y otro hay infinitas gradaciones, ¿verdad? Bueno, pero también hay variables, como por ejemplo las que decíamos recién para describir una persona, que no son de tipo gradual y continuo. Se llaman variables discretas o discontinuas. Dentro de un rato vamos a ver de qué se trata. Acá podríamos incluir todas las variables que nombramos cuando trabajábamos con aquel cuadrito hace dos clases, antes de trabajar historia de la escritura, que eran una serie de variables que, como decíamos, en conjunto se suelen definir en términos de la formalidad que tiene un género o que tiene un texto específico o un evento comunicativo propio de la lengua oral. El grado de planificación de un texto se puede pensar como una escala continua y gradual. Desde la mínima planificación, el grado 0, ni siquiera pienso lo que voy a decir, hasta la máxima planificación. Estar 2 meses, estar 3 meses, preparando lo que voy a decir. ¿Qué géneros podríamos tener en el grado 0? Bueno, la conversación de mesa, durante la cena, la conversación en la reunión de amigos, suele tener un grado 0 de planificación o cerca de 0. Y en el grado máximo podemos pensar, por ejemplo, una disertación para defender una tesis doctoral, que es algo que lleva meses, y hasta uno podría decir lleva años preparar la disertación para defender una tesis. Bueno, y en el medio tengo todos los grados posibles. Habíamos dicho que la especificidad tiene que ver con hasta dónde nos concentramos en el tema o nos vamos por las ramas. Eso también tiene una serie de grados en una escala continua. La complejidad, la especialización que tenía que ver con la formación o el entrenamiento previo de la persona que produce ese texto, y la organización son también escalas de tipo gradual o continuo. Y otra escala gradual o continua que también sirve para analizar los géneros discursivos de la oralidad es la simetría. Y bueno, la simetría, no sé si recuerdan, tenía que ver con esto de hasta dónde tenemos más o menos el mismo poder de hablar o no hacerlo, de hablar mucho o hablar poco, hasta dónde estamos más o menos en el mismo nivel, o por el contrario, la falta de simetría sería cuando hay una fuerte relación jerárquica. Yo soy el que manda y el que decide, el que dice quién va a hablar y quién no, y vos no tenés posibilidad de hacerlo.
Habla solamente cuando yo te digo que hables, o cuando el moderador te dice que hables. Además, estas escalas las podemos pensar, de hecho, sucede con nuestra bibliografía. Las podemos pensar en relación con otros modos o con otras modalidades del lenguaje. La formalidad, por ejemplo, y todas estas subvariables de planificación, especificidad, especialización, no es una variable propia, exclusiva de la lengua oral. Los textos escritos también se caracterizan por su grado o nivel de formalidad. Es decir, que esta escala sirve también para la lengua escrita. No tanto así la simetría. Tenemos que hacer como un esfuerzo muy grande y forzar un poco la noción de simetría para decir que funciona en el texto escrito. El texto escrito es fuertemente asimétrico si forzamos un poco la noción de simetría. ¿Por qué? Porque solamente el que escribe es el que decide qué se va a decir en el texto. Solamente el autor del texto tiene la potestad de, si va a hablar alguien más en mi texto, voy a meter citas, es el autor el que decide incluirlas. Así que la formalidad sí va a ser una variable a tener en cuenta en los textos escritos. La simetría, no. Casi no tiene sentido porque siempre vamos a llegar a esta conclusión. El que escribe es el que decide. El lector se sujeta a lo que ya decidió el autor. Bueno, y decíamos que además de estas escalas, que son de tipo gradual, y son las que habíamos charlado en el otro cuadrito, de hace unas clases atrás, hay otras variables y escalas que se llaman discretas o discontinuas, y que son aquellas donde no diferenciamos grados en una escala de entre mayor y menor, sino diferenciamos categorías o clases. Son las escalas y variables que permiten agrupar los objetos que uno está estudiando. En este caso, los géneros, ¿verdad? Agrupar los géneros en distintos grupos. Muchas veces se presentan estas escalas y variables discontinuas como dicotomías. Vamos a ver que varias de ellas son dicotómicas. Recién hablamos de ejemplos triviales, la descripción de una persona. Bueno, una variable discreta o discontinua para describir una persona es el lugar donde nació. Yo soy argentino, o soy francés, o soy ruso, o soy norteamericano. Esa es una escala discreta o discontinua. Pues tengo categorías que me permiten agrupar. Acá están los argentinos, acá los rusos, allá los franceses, pero no tengo grados intermedios, como en el caso de las escalas graduales o discontinuas. Como decíamos, muchas de ellas, ¿saben qué? La noción de discreto que está acá, en estas variables discontinuas porque no hay una regla de infinitos puntos escalares. La noción de discreto la conocen por el carácter discreto del lenguaje. Cuando trabajaron propiedades se habló de esto también. El lenguaje se caracteriza por su carácter discreto. Decíamos que muchas son dicotómicas. Bueno, una que llamamos participación en aquel ejercicio que hicimos de clasificar los textos, es la que diferencia los textos de tipo monológico de los textos de tipo dialógico. Y esta sí funciona tanto para la lengua oral como para la lengua escrita. Muchas veces cuando se trabaja texto escrito, en vez de dialógico se suele decir texto polifónico, o sea que el texto donde hablan muchas voces. Esta segunda dicotomía, que también es una variable de tipo discreta o discontinua, tenía que ver con cómo se gestionan los turnos, como veíamos en los ejemplos de recién, en el cuadro, la tabla que vimos recién, cómo se gestionan los turnos en el intercambio. Y también es dicotómica. Según los turnos puedan ser cedidos, tomados por cualquiera que esté participando en ese evento comunicativo de la lengua oral, o si hay una persona en particular, el moderador, el conductor, que decide quién es el que tiene que hablar y hasta cuándo tiene que hablar.
Hay otra dicotomía que tiene que ver con los tipos de participantes y la cantidad de participantes que intervienen en un evento comunicativo de la lengua oral. También es dicotómica. Calzamiglia presenta estos ejemplos. De persona a persona, la entrevista, la consulta médica o administrativa, la transacción comercial, pasajero-taxista, cliente-vendedor, el debate, la tertulia, la mesa redonda. En España, de donde son Casamiglia y Tucson, se suele llamar tertulia a lo que nosotros conocemos como panel televisivo. A las personas que están en un panel, en vez de panelistas, los llaman tertulianos. El coloquio y el examen oral. Bueno, y si es una dicotomía, tiene que tener un término que se le oponga. Bueno, tiene que ver con que hay géneros de la lengua oral que son más de tipo monológico, donde una sola persona no se dirige a otra persona, sino a toda una audiencia. Y ahí tenemos como ejemplo la conferencia, la charla, pero no la charla, la conversación, sino la charla que da, por ejemplo, no sé, el director de una película en un cine debate, en una charla debate. Bueno, la clase, como la que estamos teniendo ahora, es de una persona a un grupo de personas. Audiencia es como la categoría que integra todas las nociones de grupo, ¿verdad? Acá sería como la clase sería de persona a, bueno, la cruzada, la gente que está viendo lo que está escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, el mitin, la reunión política, ¿no? Habla un político y la gente le escucha desde abajo. El sermón religioso es también del sacerdote a los feligreses, etc. Bueno, no hay mucho para decir. Una tercera dicotomía, persona a persona o persona a audiencia. Bueno, otra dicotomía transparente, no hay que explicar mucho, el cara a cara o mediado por TIC. Si tuviésemos una clase presencial sería cara a cara, pero como la estamos teniendo en este momento es mediada por tecnología. Seguimos pensando en los géneros de la oralidad, ¿verdad? Bueno, hay textos orales que requieren el apoyo de elementos auxiliares. Por ejemplo, si pensamos esta clase como un evento propio de un género oral, que sería la clase virtual, la clase a través de Meet, el encuentro virtual, bueno, todo el tiempo estamos trabajando con apoyos auxiliares. La diapositiva es una. Si yo tuviera acá los textos y me pongo a leer ejemplos, sería otro apoyo. Si yo tengo papeles que me ayudan a acordarme de los temas, son también apoyos auxiliares. Así que podríamos caracterizar este género como un género que convenientemente debe tener apoyos. Es aburrida si no la clase, si no tenemos ejemplos, si no tenemos PowerPoint, etc. Bueno, pero hay otros géneros donde no es posible tener estos auxilios. Por ejemplo, pensemos en la forma clásica por ejemplo, el examen oral. El examen oral, generalmente los profesores no admiten que uno tenga los libros, que uno tenga ayuda a memoria, que uno tenga un PowerPoint. Por lo general es a manos vacías. Así que esa es otra forma de caracterizar los géneros. Entre los que tienen apoyos, los requieren, los necesitan, o los que no lo tienen, sin ayuda. Bueno, esto también permite caracterizar esta dicotomía, los géneros de la modalidad oral del lenguaje. Por ejemplo, en este momento la comunicación es en directo. Va a ser en diferido para las personas que no estén presentes ahora en la reunión y vean la clase después en el aula virtual. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el chat a través de WhatsApp. Si uno está en línea y contesta mientras el otro le va preguntando cosas, y hay un ida y vuelta en simultáneo, en directo, como se dice en la televisión, bueno, tendríamos el primer polo de la dicotomía. Ahora, también puede ser que yo te mande un WhatsApp, empiece un chat, y vos estés ocupado y no me contestes hasta dentro de unas horas. Bueno, en ese caso, estaríamos en presencia de un evento de tipo diferido.
En la televisión se suele usar mucho esta dicotomía. Las cosas que se ven en televisión se diferencian entre las que son en vivo y en directo o las que son grabadas y que se ven de forma diferida. Bueno, y por último, estoy viendo que de las que tenemos aquí es la única que no es dicotómica. Como ven, son la mayoría, se dividen en dos grupos. Esta no, esta tiene una cantidad indefinida de categorías o de grupos posibles. Tiene que ver con el ámbito o dominio, usando esta palabrita que conocíamos por Otaxé de la unidad 4, donde tiene lugar, donde tienen cabida, donde se producen y se interpretan los distintos géneros. Casamiglia y Toussaint, por ejemplo, hablando de los géneros de la oralidad, recuerden que la noción de texto no es exclusiva de la lengua escrita. Los géneros de la oralidad también tienen textos, los eventos son textos. Esto que estamos teniendo ahora es un texto oral. Y nos muestra, por ejemplo, los tipos de géneros que corresponden a cada ámbito. O si quisiéramos usar la categoría que, como decíamos recién, conocemos por Otaxé, los distintos dominios. Entonces es posible diferenciar, agrupar o clasificar los géneros discursivos, tanto de la oralidad como de la escritura. Esto no es propio de la oralidad, tanto de la oralidad como de la escritura, pero ahora estamos hablando de textos orales. Según el dominio donde intervienen, donde se producen, donde son más habituales. No los vamos a leer todos, creo que es fácil entender la idea. En el dominio o ámbito de la administración pública, por ejemplo, un género o práctica discursiva característica es la interacción. Yo me acerco a la ventanilla y presento papeles, hago preguntas, me explican qué tengo que hacer, etc. Bueno, lo mismo podría decir de cualquier dominio, ¿verdad? O cualquier ámbito. En el ámbito de las religiones, Casamiglia y Toussaint nos presenta como ejemplos de géneros o prácticas discursivas el sermón, los rezos colectivos, la confesión, etc. Y lo mismo podemos hacer con el resto de los dominios. Casamiglia y Toussaint no se juegan tanto con la noción de género discursivo, que es un poco más técnica, y utilizan esta expresión que es un poco más vaga, pero también es más funcional porque permite incluir más cosas. Es más amplia, más abarcativa. Hay textos, hay eventos que quizás no sería fácil categorizar como géneros, pero sí como prácticas. Práctica discursiva es cualquier evento comunicativo, si no quiere. Así que no se juega tanto por la noción de género, pero para nuestros fines, ya que estamos diferenciando géneros de tipos de texto, prácticas discursivas en este caso serían géneros. Géneros discursivos, prácticas discursivas. Pero como decíamos recién, la noción de práctica es un poco más vaga, menos técnica y más amplia. Lo mismo que hace estas autoras, de las que estamos trayendo varias ideas, y ya nombramos varias veces en otras clases, que hace con la lengua oral, lo hace con la lengua escrita. Como decíamos recién, esta categoría para describir los géneros o las prácticas discursivas, en este caso de tipo escritas, no es exclusiva de la oralidad. En la lengua escrita también podemos diferenciar, categorizar o describir los géneros o las prácticas discursivas escritas según el dominio donde funcionan, donde circulan, donde se producen, donde se intercambian los textos. En el ámbito de la medicina o dominio de la medicina, las historias clínicas es un texto escrito, las recetas escritas, los informes, los prospectos de los medicamentos, etc. En el ámbito de la justicia, bueno, las leyes son escritas, las sentencias escritas, los contratos, los sumarios. Bueno, en definitiva,
O para cerrar la idea, podemos describir, caracterizar o presentar los géneros discursivos o prácticas discursivas a través de distintas variables. Variables de tipo graduales o continuas, principalmente la formalidad y la simetría, y variables de tipo discontinuo o discretas. Como veíamos, la mayoría son dicotómicas, y de nuestras dicotomías la mayoría correspondían a la lengua oral. Y hay una que no es dicotómica, es muy amplia, es diversa y podríamos decir que es ilimitada, es esta otra forma que es la agrupación o clasificación por ámbitos o dominios. Y a diferencia de las dicotomías, esta clasificación entre ámbitos y dominios no es algo propio de la oralidad o exclusivo de la oralidad. También en la lengua escrita podemos diferenciar prácticas discursivas según el ámbito o dominio donde esas prácticas tienen lugar. Bueno, acá estoy intentando poner dominios. Ya lo hicimos en el anterior, así que no es necesario que me moleste mucho que quede prolijo. Bien. Caracterización de géneros discursivos, de eso estamos hablando. Vamos a traer otro ejemplo. Esto es una práctica muy de exámenes. Seguramente en más de un examen, sobre todo los que hacen la promoción, que han pasado por examen teórico y los exámenes de práctico, se cruzan con este tipo de ejercicios que consiste en ver un audiovisual que se presenta como ejemplo. A veces está incrustado en el aula virtual y el cuestionario, o a veces es un enlace que está afuera, por ejemplo de YouTube. Y se nos pide que trabajemos con ese ejemplo usando las categorías teóricas. Usualmente lo que se pide es no solo usar las categorías en el análisis, sino también definir esas categorías. Por ejemplo, podríamos definir simetría, podríamos definir participación o formalidad, y después aplicarlo a nuestro ejemplo. Y otro tipo de consignas muy cerca de esto que estamos charlando, que se les ha presentado en los exámenes, es no necesariamente trabajar con una serie de conceptos que se les dan o que se les presentan en la consigna, sino un conjunto para que ustedes elijan. Entonces hay una consigna muy de exámenes en esta materia, por lo menos, que es, dado el siguiente listado de categorías, seleccione las que considere más oportunas para analizar el ejemplo. Defínalas y proceda al análisis. Bueno, el ejercicio es como hacer una práctica parecida, pero para definir un género discursivo, siguiendo esa lógica de esas consignas de examen. Es un fragmentito tomado de La Voz. Se me ocurre que muchos deben conocer este programa. Es un programa, bueno, es un formato televisivo internacional, tiene muchos años, tiene muchas ediciones, muchas temporadas, se hace en muchos países del mundo. La idea es ver que aquí tenemos un género particular, en este caso es un género de la modalidad oral del lenguaje. El programa tiene quizás más de un género, tiene más de un género. Acá nos vamos a concentrar en el momento posterior a la interpretación de cada uno de los participantes. Ese momento en que el jurado se da vuelta o no lo hace, comenta acerca de qué pasó en esa interpretación, hacen una evaluación. Ese sería el género en que nos vamos a concentrar. La idea es ver, en un ejemplo concreto, otra forma de caracterizar los géneros del discurso, o las prácticas discursivas, como dice Casamiglia y Toussaint. La idea es no verlo completo, porque como les decía, bueno,
Primero que nada, y bienvenida a La Voz Argentina. Ay, muchas gracias. Hace unos años, cuando me tocó hacer la temporada pasada, que por cierto la gané, cuando me tocó hacer la temporada pasada, me encontré con paisanos maravillosos. Divina. Esos paisanos llenaron mi corazón y llenaron el programa de alegría también. Porque si bien es un pueblo que hoy está muy sufrido, creo que me voy a emocionar otra vez. Si bien es un pueblo que está muy sufrido y que necesita aire libre, aire limpio y sentirse en libertad nuevamente, han salido unos exponentes que yo sé que no solamente en la música como es tu caso, sino a muchos venezolanos que han tocado la puerta de Argentina y les han abierto los brazos. Me los encuentro en todas partes, me los encuentro trabajando. Notarán que están presentados aquí los elementos del modelo Speaking de una forma diferente a la que lo vimos previamente en otra unidad del programa, de la materia, en la unidad 4, cuando trabajamos sociolingüística. Recordarán que es una aproximación teórica y metodológica que corresponde al ámbito micro sociolingüístico, y que servía para caracterizar eventos comunicativos. La noción de evento es muy importante. Es una aproximación metodológica y teórica que tiene una fuerte relación con el concepto de competencia comunicativa. Pero como les decía, aquí está presentado de otra forma, porque quizás del modo en que lo veíamos previamente, la unidad 4 era algo más... ¿me están escuchando bien, no? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bien. Tenía miedo de haber dejado mal el micrófono. Lo veíamos como una suerte de listado. Entonces parecía como un listado de huecos para llenar. Y pareciera como que trabajábamos, o así lo proponían un poco los textos previos que hemos visto, trabajábamos más desde un lugar esquemático, donde cada elemento se analizaba por separado. Lo que propone la forma en que está presentada ahora esta aproximación metodológica tiene el sentido de verlo como algo más dinámico, donde cada uno de estos elementos o categorías del modelo Speaking tenemos que pensarlo como más relacionados entre sí. Al punto que si nos ponemos a analizar el ejemplo que vimos recién, o cualquier otro género discursivo que se nos ocurra, valga la aclaración, esto sirve tanto para textos orales como textos escritos, como textos multimodales o textos digitales, o hipertexto incluso. Verlo como algo más dinámico. Y como les decía, ese dinamismo nos tendría que hacer pensar en que hay una relación más fuerte entre los elementos y no un simple listado de huecos para llenar, como decíamos recién. Y al mismo tiempo pensar, ver que si lo vemos como elementos relacionados, eso trata de graficar esa serie de flechitas que vincula los elementos y la forma circular, para no verlo como algo lineal y esquemático. Ver que a veces si nos ponemos a analizar los puntos, ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo, más de una vez hasta tendríamos como dificultades para
introducir algún elemento de análisis en una categoría o en otra. Así que se comporta muy al estilo, por ejemplo, un lugar donde hemos pasado por algo similar es cuando trabajamos con Kerbrat. No sé si recuerdan, Kerbrat nos presentaba su esquema, después una serie de autocríticas, divididas en 3 grupos, y el último grupo decía, una autocrítica que yo me hago es sobre la delimitación de los componentes de mi modelo. Bueno, Himes podría decir algo parecido, si tuviéramos oportunidad de leer más Himes o trabajarlo más en profundidad. También son difusos los límites entre un componente y otro. Así que eso también habla del dinamismo o un terreno más movedizo en el que nos podemos situar para hacer este análisis. Vamos a ver los elementos de A1 y vamos a ver cómo, por ejemplo, podríamos pensarlo para analizar el ejemplo que acabamos de ver. Vamos a empezar por el contexto. Y vamos a seguir más o menos el orden que tenemos aquí en este gráfico circular. Cuando se habla de contexto en lingüística, en los estudios lingüísticos y de la comunicación en general, se suele usar una metáfora que alguna vez también la hemos trabajado y está trabajada en nuestras clases asincrónicas, que es la metáfora de la cebolla. Porque el contexto se piensa como una serie de capas, al estilo de las capas de una cebolla, donde tenemos elementos inmediatos de la situación comunicativa, lo que vemos puntualmente en la imagen, lo que vimos recién en el videíto, pero si nos empezamos a remontar hacia las capas exteriores de esa cebolla, podemos pensar en un contexto más amplio, debemos pensar en un contexto cada vez más amplio. Cuando Himes nos presenta esta noción de contexto, lo hace diferenciando lo que es la situación puntual, sería como el corazón o las capas internas de la cebolla, pero también el marco donde está circunscrita esa situación, que serían las capas externas de la cebolla. Entonces, si quisiéramos describir lo que acabamos de ver, tendríamos que pensar en la situación concreta, lo que acabamos de ver puntualmente, pero después, si nos pusiéramos a analizar las cosas que se han dicho ahí, las cosas que han jugado en esta devolución que hace el jurado, veríamos que, por ejemplo, hay referencias a la historia de Venezuela o el contexto actual de la sociedad venezolana. Y esto tiene un impacto directo en lo que acabamos de ver, porque habrán visto que los que más intervienen son Montaner y sus hijos, que son venezolanos, y la participante, que también es venezolana. Así que si lo notan, ahí ya estamos saliendo de la situación. Tiene un peso importante en la descripción de esta situación el contexto histórico, coyuntural, político más amplio. Así que la noción de contexto hay que pensarla en esos términos, como capas de una cebolla. Desde la situación más micro hasta el marco más amplio, que incluye, por ejemplo, la historia de Venezuela, pero también saben que las historias personales. Porque la participante cuenta algo de su historia personal y también el jurado cuenta cosas de su historia personal. Eso también hace al contexto o al marco donde se circunscribe esta situación que acabamos de ver. Sobre los participantes. Himes nos propone pensar en participantes sobre todo en 2 términos. En los términos de los roles que ocupan cada uno de los actores, que vemos, por ejemplo, en el video que compartimos recién, y las relaciones que hay entre ellos. Así que roles y relaciones. Principalmente nos vamos a concentrar en el momento ese de la evolución y cómo termina el video, ¿no? Como les decía, la parte de la interpretación apareció porque no la pude cortar. Pero si ustedes lo piensan, hay como dos grupos de participaciones o participantes. Por un lado está la relación jurado-participante, cuando se dan vuelta y empiezan a hacer la devolución. Y por otro lado está el otro grupo que aparece fuera de escena hasta el final, que es donde está el conductor con la familia. Y después aparece la concursante, ¿verdad? Así que tenemos como 2 grupos ahí de participaciones y de relaciones. Pero si nos concentramos en el momento de la devolución, si tenemos que hablar de relaciones y no solo de roles, uno podría decir que hay una doble competencia
en ese momento, el momento de la devolución. Doble competencia, estamos hablando de cómo se relacionan estos roles, ¿no? Jurado, participantes, los roles. ¿Y cómo se relacionan entre ellos? Bueno, yo propondría verlo como una doble competencia. Porque por un lado está la concursante, que lógicamente compite con otros concursantes, que van a venir después, pero al mismo tiempo hay una competencia al interior del jurado. Esto es algo muy propio de este género. Después vamos a ver qué nombre le podemos dar. En otros géneros, los jurados que evalúan a una persona no compiten entre sí, pero acá sí hay competencia, porque compiten para ver con qué grupo se va a ir la participante. Así que cuando hablemos de participantes tenemos que pensar en esto: roles, conductor, jurado, familia, pero también cómo se relacionan entre sí. Acá hay una relación de doble competencia, como les propongo pensarlo. Con respecto a los fines también tienen como una doble cara en el análisis de Hines, en el análisis etnometodológico o etnográfico de la comunicación. Una de esas caras es los propósitos que tienen los actores, los propósitos que tienen los participantes. Y el otro es los resultados obtenidos. Hay como una dialéctica ahí entre propósitos y resultados. Fines incluye las dos caras. Bueno, lógicamente, los propósitos salen de esta idea de doble competencia. Y los resultados los vemos al final. Quienes se dieron vuelta implica un poco también parte del resultado, porque supone que la concursante va a quedar en el concurso, se va a ir. Pero después vemos el final, que ella también elige a alguien del jurado. Así que la doble competencia se resuelve en dos momentos de esta situación que acabamos de ver en el video. Con respecto a los actos son las acciones, los actos de habla, actos discursivos. ¿De qué otra forma los llamaríamos, o los llaman nuestros textos? Los enunciados que se producen. Acá tenemos que pensar en los enunciados característicos de este género en particular. Como vemos, tiene su singularidad. También tiene una doble cara. Por un lado, los actos, los enunciados, las acciones discursivas, los actos del discurso. Y por otro lado, las secuencias de esos actos. ¿Cómo se suceden? Hay como una suerte de sintagma de actos del discurso. Y cada género tiene sus secuencias características. Cuando analizan esto nuestros autores, nuestra bibliografía, por ejemplo, los textos que hablan de la conversación, nos proponen ver como categorías de actos, al mismo tiempo cómo se ensartan, cómo se secuencian, como decíamos recién, esos actos del discurso. Y una categoría que funciona para analizar esto de actos y secuencias es la noción de par adyacente. Par adyacente. Los pares adyacentes son justamente pares, son grupitos de dos actos del discurso. Al estilo de, por ejemplo, pares adyacentes es saludo y saludo. Yo te saludo y vos me saludás. Yo te pido un favor y vos me decís si me lo vas a hacer o no. Par adyacente. Pedido de favor, respuesta. Pregunta-respuesta, es otro par adyacente. Pedido de perdón, concesión del perdón o negación del perdón, otro par adyacente. Yo te felicito por algo que lograste y vos me agradeces, par adyacente. Fíjense que funcionan como grupitos de dos, como parejas de actos del discurso. Y fíjense este procedimiento que hacemos: pedido de perdón, aceptación o concesión o negación del perdón. Entonces tenemos en cada par adyacente tenemos como una reacción a un primer acto, y esa reacción puede ser de dos tipos. Puede ser una reacción favorable, o nuestros textos lo llaman reacción preferida, o intervención preferida, o acto preferida, y otro que es desfavorable, o no preferida. Por ejemplo, al saludo, ¿cuál es el par adyacente preferido? Que vos me respondas el saludo. Si no lo haces, o me decís algo feo, qué sé yo, bueno, es también un par adyacente, pero la reacción es la no preferida.
Lo mismo sucede con, bueno, recién decíamos el pedido de perdón. Felicitación, agradecimiento. Feliz cumpleaños, intervención, segundo acto que completa el paradyacente. Muchas gracias. Es la reacción preferida. Hay también reacciones no preferidas. Yo no quiero que vos me saludes para mi cumpleaños, por ejemplo. Así que una mínima forma de analizar la secuencia es pensar en estos pares. Entonces acá, por ejemplo, hay muchos pares adyacentes. Por ejemplo, el jurado hace un comentario y la participante reacciona. De distintas formas, ¿no? El jurado hace un comentario favorable y la participante reacciona agradeciendo o reacciona riéndose. Hay muchos pares de ese tipo. Y también hay muchos pares muy propios de los textos orales, dialógicos en general, pero más que nada los orales, que es el par adyacente pregunta-respuesta. Eso es un par adyacente, también, característico. Entonces le preguntan, ¿de dónde sos? Respuesta. ¿Cuántos años tenés? Respuesta. Bien, entonces una forma de caracterizar los géneros, porque de eso se trata, eso estamos jugando con este análisis, es pensar los actos, pero también cómo se vinculan unos con otros. Y la mínima vinculación, después vamos a ver otra más compleja, es esta de presentarse en pares. Y esos pares son una acción y una reacción. Y esa reacción puede ser la esperada, la preferida, o todo lo contrario, una reacción desfavorable, no esperada, no preferida. Otro elemento que nos sirve del modelo Speaking para caracterizar los géneros. Las claves. Con claves, Haynes, la etnometodología, nos habla de lo que nosotros solemos conocer o trabajamos en otros momentos de la cursada, en otros textos, en otras teorías y metodologías, como estilos o tonos de la conversación. Estilos o tonos de las intervenciones sería en este caso. Acá está, entre las claves está aquella variable o dicotomía que va entre lo informal y lo formal. O para decirlo en términos sociolingüísticos, la variedad diafásica o diatípica, según Halliday, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos caracterizar este género, pensemos que es un formato televisivo, ¿no? Y este momento de la devolución en particular, es como un momento importante, genera mucha atención. Es un momento que capta la atención de la audiencia y por eso se suele hacer un corte en el medio porque se sabe que la gente se va a quedar esperando durante la publicidad. Y una forma de hacerlo es a través de la adopción de un tono tendiendo al informal. No sé si lo vieron, es fuertemente informal. Incluso tiene como una cosa de afectividad la forma en que se comunican, por lo menos cuando las reacciones, o las secuencias, o los pares adyacentes, tienen las reacciones preferidas. Los géneros y las situaciones comunicativas más próximas a la afectividad, como decíamos recién, son las que se caracterizan por tener reacciones preferidas. Así que hay una fuerte cuota, ya que hablamos de claves, que son tonos de estilo, de informalidad. Pero al mismo tiempo, uno espera que el jurado, y de hecho lo hacen, también introduzca una suerte de saber especializado. ¿Por qué está ahí el jurado? Bueno, pues son especialistas en lo suyo. Detectan, por ejemplo, cuestiones de la afinación, cuestiones de la voz, cuestiones de cómo se preparó el tema, etc. Así que, pensando en claves, tonos y estilos, tenemos que decir, hay una cuota de informalidad fuerte porque quieren captar al público a través de la afectividad, pero también hay un saber técnico que pone el jurado. Así que ahí hay otra variedad, podríamos decir, jugando como clave. Entonces dicen cosas como, desafinaste en tal momento, o lo hiciste perfecto, etc. Una mezcla de informalidad, pero también un componente técnico que aporta el jurado. Con instrumentos, otro componente del modelo Speaking que también sirve para caracterizar los géneros. Acá sobre todo lo que interviene es el canal y la variedad, pero entendidas las variedades que hacen a la categoría de persona, variedad según usuarios. El canal es claramente un género de tipo oral. Como decíamos, este modelo que estamos viendo de un modo más dinámico, el modelo Speaking, sirve para caracterizar distintos géneros, distintas modalidades, escrita, oral, multimodal,
virtual, electrónica, etc. Bueno, acá tenemos que hablar del canal de la oralidad. Y eso introduce muchos elementos, porque al tratarse de la modalidad oral del lenguaje como principal canal, bueno, tenemos todos elementos de la comunicación no verbal, que no tendríamos, por ejemplo, en un texto escrito. Tendríamos elementos proxémicos que podemos analizar. Tenemos elementos que hacen a los artefactos, los objetos que están ahí, cómo están dispuestos el participante allá en el escenario y el jurado acá, etcétera. Todo lo proxémico, los artefactos, como decíamos recién, lo paraverbal, lo extraverbal, etcétera. Porque se trata de un canal oral. Pero también acá están las variedades. Y en este caso hay, si quisiéramos mencionar algunas, hay unas variedades muy claras que tienen que ver con lo geográfico. Las variedades de tipo diatópico. El acento venezolano que reconoce el jurado, pero también parte del jurado con este acento. No intervienen todos los participantes del jurado del mismo modo, pero atrás de Soledad Pastorutti uno también puede identificar un cierto dialecto, y quizás detrás de... ¿Se llama la otra jurado, la rubia? Bueno, no importa, la rubia. También podríamos identificar algo más parecido al rioplatense, etc. Así que instrumentos, el canal, en este caso oral, y las variedades según usuario. Y por último tenemos las normas. Norma suena como algo muy general. Lo que propone la etnometodología es pensar las normas que rigen la interacción. Cómo interactúan los participantes con todos estos elementos que venimos analizando en ese género en particular donde nos estamos moviendo. Y acá hay muchas cosas para decir. Muchas ya las dijimos, también las adelantamos. Pero una de las normas, por ejemplo, que rigen la interacción en los géneros de tipo dialógico, como el que estamos trabajando, en los géneros orales, como este que estamos trabajando, tiene que ver con el modo en que se gestionan los turnos de habla, a quién le corresponde hablar en cada palabra, y cómo se ceden esos turnos. Entonces acá hay como también algunas nociones teóricas que nos van a servir, que aporta la bibliografía a esta unidad. La toma de turnos puede ser autorregulada o heterorregulada. Autorregulada es cuando un participante toma el turno por su propia cuenta sin que nadie se lo ceda. Entonces podemos ver personas integrantes del jurado que hablan sin que nadie les diga hablar. Y esto está regido por algunas cuestiones propias del género. Por ejemplo, por su trayectoria, por su edad, por su experiencia en haber participado más veces en este tipo de programas, etc. El padre, Montaner, tiene como la posibilidad de autoasignarse el turno de palabra, sin que nadie se lo otorgue. Y él incluso hasta a veces toma la potestad de la facultad de decir él a quién le toca hablar después. Así que hay como una autorregulación, quien toma el turno por su cuenta, esa es una norma de interacción, y también está la otra posibilidad de que alguien les diga, bueno, ahora habla vos, o a vos qué te parece. Autoselección del turno o heteroselección del turno. Bien, como ven, todo lo que dijimos, todo lo que acabamos de ver en todos estos elementos, sirven para caracterizar también un género discursivo en particular. Por eso acá lo hemos puesto como en el centro, en esta forma más dinámica de ver el modelo speaking, porque nos puede servir como un instrumental, una metodología, para caracterizar géneros también. Con otras variables. Noten que no son las variables que veíamos en diapositivas previas. Estas son las variables que propone la endometodología. Bien, bueno, tenemos que pensar en darle un nombre al género, ¿no? ¿Cómo se llamaría esto que acabamos de ver? Todo el momento en el programa tiene un nombre que es... El nombre es... Audiencias ciegas, se llama, porque vieron que están de espaldas, etc. Pero bueno, si tuviéramos que pensar en un nombre para el género particular de esto que es la devolución, bueno, por ahí así lo podríamos llamar. Devolución del jurado podríamos llamarlo.
¿Qué es la devolución del jurado? En ejemplos como el que acabamos de ver, bueno, la interacción de todos los elementos del modelo Speaker, con un análisis parecido al que acabamos de hacer. En muchas instancias de la cursada se habló de las unidades de análisis o las unidades de observación o los niveles de análisis, por ejemplo, cuando trabajamos con Benveniste o cuando trabajamos con Rotaxé. Son como aquellos segmentos del objeto que estamos analizando y que suelen presentarse en categorías de tipo jerárquicas, desde las más pequeñitas a las más grandes. Por ejemplo, los niveles de análisis lingüísticos de Benveniste funcionan así. Bueno, nuestros textos proponen adoptar el mismo criterio para trabajar con los géneros, diferenciándonos distintos tipos de análisis, organizadas así, en términos de niveles. La diapositiva lo está presentando situando las unidades más pequeñitas, o sea, los niveles inferiores abajo, y las unidades mayores o más grandes arriba. Mayores acá, menores acá. Y las divide en unidades de tipo monologales. Esto viene de monólogo, de monológico, de una sola persona, un solo hablante. O dialogales, cuando interviene más de uno en la construcción de esa unidad de observar, de esa unidad de analizar. Y note que es muy lógico que las monologales, cuando habla una sola persona, sean más pequeñitas, y las dialogales, cuando hablan más de una persona, sean las más amplias. La mínima unidad de análisis de los textos, de los géneros del tipo que estamos analizando, es el acto, acá también se lo llama movimiento, y son los actos de habla de los que hablamos recién. Vieron que recién cuando repasamos el modelo Speaker había un momento que teníamos que hablar de los actos, y lo analizamos en términos de actos y secuencias de actos. Bien, esos actos de habla son la unidad más pequeñita del análisis de géneros conversacionales como el que veíamos recién. Pero también se aplica a la charla, se aplica al debate y al resto de los géneros de tipo dialógico de los que venimos charlando. Los autores aquí sugieren como una pequeña clasificación de los actos de habla. Nombran solamente dos. Hay que decir que la pragmática, porque de la pragmática vienen estas nociones, diferencian 5 tipos de actos de habla. Los agregamos acá para completar la propuesta de este texto que estamos citando. Los actos directivos son aquellos que esperan una conducta del otro. Entonces acá funciona la orden, funciona el ruego, funciona el pedido de favor, funciona la solicitud, funciona la pregunta también. La pregunta es un acto de habla directivo. Porque uno espera que el otro responda, o sea, espera una acción del otro. Bueno, otro que nombran las autoras son los actos asertivos. El acto prototípico, el ilocutivo prototípico, ¿se acuerdan cuando hablamos de ilocutivos? Es la afirmación. Un acto asertivo es una afirmación, básicamente. Otros autores lo llaman actos representativos, porque cumple con la función representativa. Si yo te cuento algo, si yo te describo algo, si yo afirmo algo delante tuyo, estoy haciendo una aserción. O un acto de tipo representativo. Esos son los dos que nos nombra la diapositiva. Vamos a ver qué otros 3 propone la teoría pragmática para completar todo el conjunto. Los actos compromisivos. Se llaman así porque comprometen al hablante con la realización de un acto en el futuro. Si los directivos lo que buscan es modificar la conducta del otro o incidir en la conducta del otro, los compromisivos lo que hacen es comprometerme a mí, por lo tanto, asignarme cierto deber, asignarme ciertos derechos, pero sobre todo deberes, a realizar una acción en el futuro. Por eso se llaman compromisivos, me comprometen
me obligan, me condicionan a hacer algo. No como los directivos, que es que lo haga el otro. El compromisivo es que lo haga yo. El acto de habla, el ilocutivo prototípico de esta categoría son las promesas. Si yo te prometo hacer algo, me estoy comprometiendo a hacer yo algo en el futuro. Así que tienen un foco puesto en el futuro y un foco puesto en el mismo hablante. Yo me comprometo, yo prometo. ¿Qué otros ejemplos tenemos? La amenaza. La amenaza también es un acto de habla compromisivo. ¿Qué diferencia tendrá la amenaza de la promesa? Bueno, la promesa tiende a ser algo, yo te prometo hacer tal cosa, tiende a ser ese tal cosa, esa acción futura, algo favorable para vos. La amenaza todo lo contrario. También me comprometo a hacer algo, pero que te va a perjudicar, que no te va a gustar, algo desfavorable. Si te seguís portando mal, vas a la dirección. Eso es una amenaza. Me comprometen a mí, no comprometen al hablante. Los actos de habla expresivos. Acá estarían incluidos todos aquellos ilocutivos o actos ilocucionarios, como lo llama Kerbrat, que tienen que ver justamente con la expresión de la emotividad, la expresión de las actitudes frente a los hechos del mundo. Y son ejemplos prototípicos. El caso del saludo. Saludar es un acto expresivo, porque sugiere una actitud de mí hacia vos. Si te saludo es porque está todo bien con vos. Si no, no te saludo. Quitar el saludo es toda una expresión de emotividad. No te quiero, no me gustás, por eso no te saludo. El saludo, la felicitación, el agradecimiento, el perdonar, también el pedir perdón, el dar condolencias, todos esos son actos expresivos. Si piensan, condolencia, perdón, agradecimiento, felicitación, todos representan o expresan actitudes respecto de hechos del mundo. Si yo te agradezco es porque vos hiciste algo. Si te felicito es porque lograste algo. Si te doy el pésame de las condolencias es porque algo grave pasó en tu familia. Si te deseo feliz cumpleaños es porque estás cumpliendo años. Es que todos tienen una referencia en la realidad. Todos esos son actos expresivos. Y por último, hay una categoría interesante, que son los actos declarativos, que se pueden definir por oposición a los 4 grupos que nombramos antes. Los directivos buscan que el otro modifique su conducta y haga algo en el futuro. Los asertivos hablan de la realidad. Las afirmaciones hablan de la realidad. Los compromisivos me comprometen a mí a hacer algo en el futuro. Es una acción nada más. Que me compromete a mí. Yo me comprometo. Y los expresivos son, como decíamos, actitudes, emociones, reacciones ante hechos del mundo. Bueno, ¿en qué se diferencian los declarativos de todos esos? En que también tienen un anclaje en el mundo, en la realidad. Pero se llaman declarativos porque son los que crean estados del mundo. Son actos de habla que en vez de describir, que en vez de comentar, que en vez de expresar un sentimiento, son actos de habla que crean una realidad que antes no existía. Declaran que algo surge, que algo nace, que antes no estaba. Como ejemplos prototípicos y clásicos, se suele hablar de los actos de habla fuertemente ritualizados e institucionalizados, al estilo de los actos de habla del sacerdote o del juez. El sacerdote, cuando dice yo te absuelvo de tus pecados, está declarando que desde ese momento estás perdonado por Dios. El sacerdote que dice los declaro marido y mujer, está creando un nuevo estado del mundo. Cuando dice eso, hay un matrimonio que antes no existía. El juez que dice te condeno a tantos años por haber hecho tal cosa, está creando un nuevo estado del mundo, algo que no existía. Declara que a partir de ese momento sos culpable. O por el contrario, declara que sos inocente. Los actos declarativos entonces no describen algo que pasa, sino que generan algo que antes no pasaba, crean algo que antes no estaba. Como les decía, tienen que ver con roles fuertemente institucionalizados, jerarquizados, como el sacerdote y el juez, pero hay otros más próximos a nosotros también. Por ejemplo, el profesor que aprueba o desaprueba, crea también un nuevo estado del mundo. A partir de ese momento estás desaprobado o estás aprobado.
El alumno que se inscribe en una materia, la inscripción es también un acto declarativo. A partir de ese momento podés rendir la materia o la podés cursar. Hasta que no lo hiciste, si lo pensamos como acto de habla, no existía esa posibilidad. Así que quien se inscribe declara a partir de este momento, estoy inscrito para rendir el examen o para cursar. O piensen, por ejemplo, en las formas ritualizadas de renunciar a un trabajo. Por la presente, renuncio formalmente al cargo que detento, etcétera, etcétera. También el trabajador más raso, digo para no pensar siempre en roles jerárquicos, puede declarar, y ese acto de habla, esa declaración, genera un nuevo estado de cosas que antes no existía. La ruptura de la relación laboral, o el fin de la relación laboral. Bien, así que para completar los tipos de actos, aunque esto ya lo trabajamos con Quebra como actos ilocutivos, para completar los grupos que faltan en esta presentación de Casamiglia y Tuzón. Vamos a seguir avanzando en los niveles y tenemos otra unidad monologal, o sea que compete a un solo hablante. Todavía no llegamos a las dialogales, donde interviene más de uno. Y acá tenemos dos denominaciones: la intervención y el turno. Esto es importante y es interesante porque se suele, incluso hasta descuidadamente en la clase, capaz que lo hicimos, lo hice en realidad, pensar que intervención es igual a turno de palabra. Y la propuesta de este análisis, del análisis de la conversación y los géneros orales, es que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, fíjense lo que sugiere en este punto D, en este segundo nivel que estamos analizando de abajo hacia arriba. Dice que la intervención es la contribución de un participante y puede ser una o más por turno. Es decir, que en un momento que alguien toma la palabra, ese es el turno, puede producir más de una intervención. Y un ejemplo bien cercano es, por ejemplo, la forma en que estamos llevando este encuentro, esta clase. Si hasta ahora hablé yo solo, o hace media hora que vengo hablando solo, es un turno de palabra el que estoy acaparando, el que estoy ocupando, el que estoy utilizando. Pero adentro de ese turno hay varias intervenciones. Por ejemplo, cada vez que presentamos una diapositiva podemos verlo como una intervención distinta. Entonces este turno de media hora tiene distintas intervenciones. La explicación de género, la explicación de tipo de texto, el análisis siguiendo el modelo speaking, son distintas intervenciones. Así que turno e intervención no son nociones equivalentes. El intercambio es la mínima unidad dialógica, o sea, el nivel más pequeñito que involucra más de un hablante. Nosotros recién vimos ejemplos. Los pares adyacentes. Pregunta-respuesta, pedido de perdón, concesión del perdón, felicitación, agradecimiento, condolencias, agradecimiento y todas las que se imaginen. Saludo, saludo, pregunta-respuesta. Fíjense que son unidades dialógicas porque todas involucran a más de uno, pero es la mínima unidad que podemos tener en cuenta. Recién en nuestro análisis de la devolución del programa de televisión, del ejemplo que estuvimos analizando, veíamos pares adyacentes. A cada comentario del jurado, la participante reaccionaba de una forma. Y cuando el jurado preguntaba algo, la participante respondía. Son las mínimas unidades dialógicas porque involucran dos como mínimo, jurado, participante, pero están entre sí enganchadas como secuencia en una unidad más amplia, que es el siguiente nivel, el de la secuencia o episodio. ¿Qué es lo que caracteriza una secuencia? La unidad temática. Si en una charla con otras personas primero hablamos de política, puede incluir muchos pares adyacentes, muchos intercambios. Yo te pregunto algo, vos me respondés, el otro agrega algo, el otro agrega otra idea. Mientras mantengamos el tema, estamos en una secuencia. Ahora, en algún momento alguien quiere decir, bueno, basta hablar de política porque nos vamos a pelear. Hablemos del partido de la selección. Cambiamos de tema, empieza otra secuencia. Y esa otra secuencia también va a ser dialógica y va a incluir muchos intercambios. Porque no sé, podemos también incluir preguntas y respuestas, comentarios y reacciones, muchos pares adyacentes. Pero cambiamos de tema.
Así que pasamos de la primera secuencia o episodio, que era el de la política, al del fútbol. La unidad temática es lo que caracteriza la secuencia. Es como un capítulo adentro de la charla o del encuentro. Bueno, y por último, lo que engloba todo es la interacción o el evento. En esa charla imaginaria de política, después de fútbol, después hablamos de la familia y después hablamos, no sé, de la facultad. Tenemos varias secuencias, pero el conjunto de esas secuencias conforman la unidad más amplia de tipo dialógico, que es el evento comunicativo que estamos analizando, que estamos tratando, la interacción. Por ejemplo, la charla. O para usar el ejemplo de ahora, la clase que estamos teniendo. Como ven, son unidades que comprometen o a un solo hablante, las más chiquititas, las monologales, y unidades que competen a más de un hablante, que involucran a más de un hablante, que comprometen a más de un hablante. Y se pueden organizar jerárquicamente, como los niveles de análisis lingüístico de Van Benisse. Para reforzar la idea de que turno de palabra no es lo mismo que intervención. Dicen las autoras, a veces se puede producir una secuencia incrustada entre el primer turno y el segundo del par, pero da la impresión de que hasta que no se ha producido ese segundo turno, las cosas no van bien. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces nos muestra el caso de un par adyacente, que sería la pregunta ¿vamos? Y su respuesta, que recién aparece al final. Sí, vamos. Pregunta-respuesta. Pero que está interrumpido por un par adyacente incrustado que aparece en el medio. ¿Ya es hora? Casi. Hay una pregunta y respuesta que está intercediendo, que está incrustada, que está interrumpiendo, si uno quiere, la lógica del par adyacente del que hablábamos antes. Ya hablamos en dos oportunidades de pares adyacentes. Bueno, lo que podría sugerir, lo que dijimos hasta ahora, es que los pares adyacentes siempre aparecen uno a continuación del otro. Bueno, lo que nos demuestra este ejemplo que traen las autoras, es que el par adyacente no necesariamente supone una sucesión de elementos inmediatos. Y este es un ejemplo bien simplificado. En una charla típica pueden haber muchos más pares adyacentes incrustados o pequeños intercambios incrustados. Vamos a sumar una idea al análisis de este pequeño intercambio. Supongamos que nadie responde, perdón, acá hay solo dos personas. Supongamos que B nunca responde esta pregunta. Por eso la estoy tachando. Entonces nuestro pequeño intercambio incluiría la pregunta, que nunca se responde, y el par adyacente incrustado. Según el análisis que estamos proponiendo, esto supondría lo siguiente, algo inconcluso. Porque la pregunta nunca fue contestada. No generó la reacción esperada. Ya la tachamos, ¿no? La que estaba al final. Esta pregunta sin respuesta supone por un lado esta idea que sugiere la introducción del ejemplo, que es que algo no va bien, dicen los autores. Una pregunta que no se responde supone que no hay reacción ni preferida ni no preferida. En todo caso es algo no preferido, pero no está la respuesta. Por eso la tachamos. Bien, ¿qué quería marcar con esto? Lo siguiente. Para algunos autores, citados en nuestros textos, uno de ellos es, lo van a encontrar más de una vez, Brice. Es un catedrático muy importante en el estudio de los géneros orales, español. Dirige un grupo muy importante de estudios que también van a encontrar en algunos textos de esta unidad, que se llama Valesco.
quiere decir Valencia, español coloquial, porque estudian, como les digo, los géneros orales, sobre todo la conversación. En Valencia, en España. Y la propuesta de Brice, del grupo Valescot, que se aplica al ejemplo y que nos va a servir para reforzar una idea que recién presentamos, es la siguiente. La pregunta que nunca tuvo respuesta, modificando el ejemplo que nos dan Calzamiglia y Toussaint, es una intervención, esa pregunta que no tuvo respuesta. Pero no es un turno de palabra. Una intervención va a ser un turno de palabra cuando el resto de los participantes se hacen cargo, la aceptan y la completan. Si hay una tensión que genera preguntar algo, bueno, ese mero preguntar algo es una intervención. ¿Cuándo va a ser un turno de palabra? Cuando alguien responda. Si no, es una simple intervención. Entonces, la noción de turno de palabra sugiere que los pares adyacentes se deben completar. ¿A qué vamos con esto? Bueno, la idea que está remarcada al final de la diapositiva, que el turno de intervención, que el turno no es lo mismo que intervención. Si una intervención no es recuperada por nadie, nadie se hace cargo, nadie me da bolilla cuando hablo, es solo intervención, pero no es un turno de palabra. Porque el turno de palabra tiene que hacer avanzar la conversación. Si estamos hablando y yo digo algo y nadie me da bolilla, yo intervine. Pero no es un turno de palabra, porque no está engarzado en la lógica de la conversación. Y no hace avanzar la conversación, porque nadie siguió hablando del tema que yo quería hablar. Así que turno no es lo mismo que intervención. Y el ejemplo que proponen, y ya con esto terminamos, porque les robé unos minutos de más, perdón, también apunta a lo mismo. Fíjense, ¿necesitas el coche esta noche? Pregunta. No, respuesta. Ofrecimiento, ¿lo quieres tú? Gracias, que supone una aceptación. También es un ejemplo que demuestra que un turno no es lo mismo que una intervención. ¿Por qué? Porque en un turno de palabra tenemos dos intervenciones. Tenemos el no, que responde a la primera pregunta, y en el mismo turno tenemos la pregunta que abre un nuevo paradyacente. Si quisiéramos verlo en el esquema que nos proponen los autores aquí, tenemos la pregunta-respuesta paradyacente en dos intervenciones y el ofrecimiento-aceptación, otro paradyacente en otras dos intervenciones. Pero en este lugar donde confluyen dos intervenciones, tenemos un turno que incluye dos intervenciones. Acá salió turno, ya saben que esto quiere decir turno, ¿no? Un turno con dos intervenciones. Uno que completa el primer paradyacente y otro que inicia un nuevo paradyacente. Entonces tenemos en un mismo turno dos intervenciones. La intervención 1, que es la respuesta a la pregunta inicial, y la intervención 2, que es el ofrecimiento que completa el turno, pero es otra intervención. Abre otro paradyacente. Intervención 1, intervención 2, en un mismo turno. Bueno, conclusión. Ejemplos para reforzar una idea que ya habíamos propuesto. Turno no es lo mismo que intervención. Bien, si quieren pensarlo por su cuenta, notarán que, por ejemplo, los foros de discusión que tenemos en el aula virtual funcionan con la misma lógica. Entonces, una alumna que dice, hola, profes, les quería comentar que no puedo realizar una intervención en el foro de práctica, ya que me aparece un cartel diciendo que ya ha pasado la fecha límite. Lo que me parece raro, porque en el programa dice que el señalado foro cierra el 28. Espero su respuesta, saludos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? También una intervención o un turno. Nosotros habrán visto que en muchos lugares de los foros hablamos de intervenciones. De hecho, la alumna que hace la consulta está usando la noción de intervención. No puedo realizar una intervención. Bueno, ¿qué encontramos adentro? Muchos actos de habla. El saludo, aseveraciones, una evaluación de esa aseveración, un saludo final.
perdón, un pedido, el espero su respuesta es un pedido, y el saludo final. Bueno, y la respuesta también tiene distintos actos de habla. Tiene la forma de tratamiento que la encabeza, tiene un agradecimiento que es un segundo acto de habla, tiene la respuesta puntual a lo que pedía la alumna, ya lo solucionamos, y después tiene como un ofrecimiento, un pedido. Te invitamos a intentar nuevamente. Saludos cordiales, otro acto de habla. O sea, tenemos varios actos de habla en una misma intervención. O sea, nuestros foros de discusión también funcionan con la misma lógica de unidades de las que charlamos. Vamos a cerrar la clase y termino siendo nuestra clase de cierre, porque más o menos abarcamos los temas que nos interesaban. Así que nos despedimos con estas ideas que tratan de sistematizar, de sintetizar el recorrido que hicimos acerca de los géneros discursivos. Por ahí nos enfocamos mucho en la oralidad, en este caso, porque son los que están más sistematizados en la bibliografía, pero también en distintos pasajes hablamos de hasta dónde se aplican las nociones y las categorías, también a la lengua escrita o a la modalidad virtual de comunicación. Bueno, los géneros discursivos son conjuntos de normas o convenciones. Esto es algo que se desprende desde el inicio de la clase, desde ese contraste que hicimos entre tipos de texto y géneros discursivos. Otra forma de llamarlos, en nuestra bibliografía, es decir que los géneros discursivos son como moldes o como modelos. Son formatos, pero básicamente, porque formato se aplica más a tipo de texto, son moldes o modelos, que se caracterizan por determinadas convenciones. ¿Qué significa convenciones? Bueno, un conocimiento compartido acerca de cómo funcionan esos modelos. Pueden tener un tipo de texto predominante. Como decíamos, la receta predominantemente es de tipo instruccional, instructivo, pero también adentro puede haber un relato. La novela predominantemente es de tipo narrativo, pero dentro de la novela puedo encontrar una descripción. La intervención en un debate es principalmente argumentativa, pero dentro de mis argumentos puedo tener narraciones. Así que puede tener un tipo de texto predominante, pero también puede tener otros incrustados. Están condicionados por la modalidad. Cuando hicimos el repaso de los géneros discursivos o las prácticas discursivas de la bibliografía, veíamos que se dividen en los géneros orales, los géneros escritos, los géneros multimodales. Así que la modalidad es un criterio importante a tener en cuenta. La modalidad determina los moldes, o determina los modelos, como decíamos recién. Regulan la producción y la interpretación de textos. Esto es importante porque cuando nos enfrentamos en una situación comunicativa, lo que tenemos es, en función del dominio donde estamos, una serie de expectativas acerca de los géneros que va a tener sentido que circulen ahí. Esto significa que, por el lado de la producción, el emisor, digamos, del texto oral, escrito, multimodal, lo que trata es de controlar la recepción. Y una forma de hacerlo es teniendo presente el molde, teniendo presente el género, porque de ese modo controla mejor qué se va a interpretar del otro lado. Pero del lado del receptor hay también una serie de expectativas. Se espera que el autor del texto, oral o escrito, siga los criterios, siga las normas, las convenciones que rigen ese género discursivo. No quiere decir que yo esté obligado a seguir necesariamente estas convenciones. Puedo transgredirlas, pero también esa transgresión va a ser una forma de controlar la interpretación. Un lugar donde se juega mucho con esto es la literatura. La literatura uno espera más o menos que encontrar en una novela, pero las novelas más interesantes son las que rompen también con el molde. Así que regula la interpretación, pero por el lado de la transgresión también genera interpretaciones, significados. Bueno, se clasifican en géneros y subgéneros. La entrevista, género. Tenemos la entrevista laboral, la entrevista televisiva, la entrevista tac. Así tenemos en todos los géneros. El debate parlamentario, el debate televisivo, el debate judicial, el debate académico, géneros y subgéneros. Y por último, se define social, cultural e históricamente. Esta idea de normas o convenciones de las que partimos, bueno, funcionan en una sociedad, en una cultura. No todos los géneros funcionan en todas las sociedades y en todas las culturas. O funcionan de un modo distinto con otras convenciones.
Por ejemplo, el modo de agradecer, el modo de felicitar, el modo de hacer un cumplido, un halago, son distintos en distintas culturas. La occidental por un lado, las culturas asiáticas por otro. Y bueno, esto también es algo que se desprende de cosas que hemos dicho a lo largo de este encuentro. Pensemos que, entre otras cosas, caracterizamos los géneros por los dominios o los ámbitos donde se producen y se interpretan los textos. Bueno, los dominios y los ámbitos son una noción teórica de fuerte naturaleza social y cultural. En una sociedad y cultura tengo determinados ámbitos y en otra tengo otros diferentes. Y por otro lado, históricamente, esto es bueno tenerlo en cuenta, pues significa que estos moldes, estos modelos, estas normas y estas convenciones pueden modificarse a lo largo del tiempo. E incluso, como decíamos, poniendo como ejemplo los encuentros por Meet para desarrollar las clases, no solo se transforman, sino que surgen nuevos. Por ejemplo, la clase a través de Meet es algo que existe en nuestra facultad, por lo menos, en nuestro ámbito de dominio, la Facultad de Humanidades, hace 2 años. Así que histórico en el sentido doble, porque emergen en un momento determinado, pero también porque van cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, creo que más o menos esto se sistematiza en 5 puntos importantes, el recorrido que hicimos hoy y que sugerimos en otras clases, y que tiene que ver con una forma de definir qué son los géneros discursivos.